Sí, sí. Sí que quedó bien, si es que quedó bien claro de la semana pasada cómo resolver este ejercicio. Así que vamos a hacer este que tiene menos, que son solo dos enlaces de flujo. Eh, bueno, en realidad nosotros nos vamos a encontrar con tres tipos de ejercicios, a lo más, pero lo difícil, la parte difícil de este certamen es que uno tiene que aplicar todo lo que ha aprendido hasta ahora en realidad. Porque uno tiene que obtener esta matriz en el caso de, o sea, vamos a tener tres situaciones. Una situación es la máquina rotativa que nos van a entregar ahí sí nos entregan la matriz de enlaces de flujo. La otra es cuando nos pasan un circuito magnético, que ahí tenemos que obtener la matriz de enlaces de flujo, que eso ustedes lo saben hacer del certamen pasado, ¿cierto? Que va a quedar L y acá I. Y el otro tipo de ejercicio, que no lo mencioné de la clase pasada, es cuando nosotros obtenemos, eh, cuando nosotros hacemos con campo eléctrico en el certamen 1, ustedes se acuerdan que nosotros obteníamos la matriz de carga con las matrices de capacitancia y las matrices de tensión. Esas van a ser los tres casos que vamos a tener. Así que ahora tenía pensado cómo resolver cada uno por separado, bien lento para que se pueda entender, y yo creo que eso más que nada va a ser el certamen, pero la dificultad es que esto da para harto porque, por ejemplo, la matriz de inductancia uno la puede obtener, o sea, uno lo obtiene con el campo, y luego el flujo, ¿cierto? Y luego el enlace flujo que es igual al flujo por N. Entonces, esto uno lo puede calcular por, eh, por, bueno, todos los métodos que hemos visto, por campo vectorial magnético, Biot-Savart, sí, dime. La duda, cuando yo tenga que hacer la matriz de inductancia o matriz de capacitancia, o sea, llegar a eso, Ujú. me van a quedar en función de un parámetro eh, que no conozco, que es como, va a ser como mi grado de libertad. Sí, sí, exacto. A ver, En la máquina rotativa generalmente el ángulo, porque es lo que uno puede alterar. Lo que pasa es que cuando uno calcula el torque magnético, uno lo calcula a partir de la coenergía, ¿cierto? Y el grado de libertad, que es la derivada parcial del grado de libertad en la coenergía. Entonces, este grado de libertad es algo que uno puede modificar del sistema. Y puede ser el ángulo de giro, en el caso del torque eléctrico, en el caso de la fuerza eléctrica, puede ser eh, la distancia, ¿cierto? Puede ser distancia. Y en el caso de fuerza eléctrica también puede ser, bueno, en realidad igual puede ser distancia. No, sí, en caso de fuerza eléctrica siempre es distancia. O sea, esto siempre es así, pero lo que quería explicar un poco hoy día igual es que esta coenergía puede estar en parámetros de inductancia, ¿cierto? Bueno, como estos dos, o puede estar en parámetros de capacitancia también, que fue lo que no vimos en la ayudantía pasada. Puede estar en parámetros de capacitancia. Pero bueno, eso ya lo vamos a ver ahora. Pero sí, siempre quedan en función de un grado de libertad, que es lo que uno puede modificar de la máquina. Estas son máquinas eléctricas, generalmente por eso se ve campo antes de conversión, para que se vaya con una idea más o menos de las máquinas eléctricas para esos ramos. Y esto, bueno, aquí nosotros con un ejercicio de placas paralelas, uno puede perfectamente preguntar sobre coenergía igual, porque ¿se acuerdan que nosotros con esto obteníamos esa matriz de acá? Entonces, a partir de esta matriz, uno va a tener, ustedes recuerdan que para la inductancia, uno tenía que perdón, la coenergía, ¿cierto? O la derivada de la coenergía, de ahí partíamos, era igual al torque eléctrico,
nosotros demostramos esta ecuación, pero ahora ya no la voy a mostrar porque en realidad no importa mucho, a menos que pregunten cómo demostrarla, pero para eso está la ayudante anterior. De todas maneras, si hay problemas con esa demostración, escríbanme y hago un video cortito de cómo se demuestra. En verdad no toma nada. Eh, y bueno, quedaba así, ¿cierto? Esa era la coenergía para este caso. Entonces aquí uno integraba directamente, resolvía esta E2 integrando directamente, y por los caminos convenientes no era problema, ¿cierto? Porque partíamos con este como cero, este siempre se hacía cero, o sea, escribíamos, ¿sí? Y esto siempre se hacía cero porque partíamos del supuesto donde no hay corrientes, ¿cierto? Cero, cero ángulo. Y luego seguíamos con esta, con una de las corrientes. O bien empezábamos con con el enlace B. En realidad da lo mismo. Y después integramos el B con todas las corrientes. O al revés. Sí, eso ya... Eso no importa mucho por dónde uno empieza, porque por donde se vaya, va a llegar al mismo resultado. Bueno, para la capacitancia, ¿cómo lo hacemos? Tenemos que la derivada de la coenergía va a ser igual a la derivada de la fuerza, bueno, la fuerza eléctrica por... Es raro que pregunten sobre torque eléctrico con capacitancias porque no hay una máquina rotativa que genere con campo eléctrico. En realidad no sé si hay una máquina, pero no se ve en el curso una máquina que genere torque eléctrico con campos eléctricos. En caso de la inductancia sí, porque hay máquinas que funcionan con ese principio. De hecho, esa expresión de torque eléctrico que queda al final, que, que uno calcula cuando hace la derivada, es la misma expresión que uno ocupa después en los siguientes cursos. Bueno, pero esto queda en función de la fuerza eléctrica por este signo de desplazamiento, o sea, es X, es distancia, y, eh, y en función de B, perdón, de Q por dB. En el fondo es como el símil de esto, porque al final si uno tenía esto acá, el enlace de flujo ahora va a tener carga por la derivada de la corriente, que es como la variable de estado del sistema. O no es la variable de estado, sino que es la variable que está controlando el enlace de flujo. Uno sin corriente no tiene enlace de flujo y aquí sin tensión tampoco hay carga. Dependiendo igual de los estados iniciales. Pero en general es así. Aquí va a tener carga y después uno integra el mismo procedimiento. Y aquí voy a tener fuerza eléctrica que sin tensión no va a haber. Va a ser cero. Ya que uno integra el Q, que no sé si ustedes recuerdan, pero uno tiene que... bueno, pero aquí está. Q es igual a C por B, por dB, ¿cierto? Y si se fijan, esto ya lo vimos en algún momento, no recuerdo si en 120, pero si uno integra esto, obtiene que al final esto es igual a 1/2 de C por B cuadrado. No sé si se les viene a la mente algo de esto, que se vio en algún momento que la energía se calculaba así de un capacitor. No sé si recuerdan. Bueno, pero es así el modelo cuando se trata con campo eléctrico. Bueno, así que vamos a resolver el ejercicio. No sé si hay dudas con eso. Ese en realidad el modelo a seguir. Yo, los certámenes pasados han sido las dos preguntas sobre esto, pero como involucra harto concepto de otros cursos, o sea, de otros capítulos, entonces puede ser muy diferente la pregunta, pero al final el proceso es el mismo, desde cuando uno obtiene las matrices hacia adelante. Lo otro es que siempre hay preguntas que son como para que uno aplique, son como más de aplicación, que ya lo notaron ya cuando preguntan qué pasa si I1 es igual a I2, y hay casi siempre reemplazar o hacer una de las variables cero, hay que estar atento ahí nomás con
¿qué pasa? Hay que pensar fríamente qué es lo que está pasando y se resuelve casi solo, es solamente reemplazar. Como que en 2 pasos, que si siempre se resuelven esos ejercicios, pero hay que pensarlos muy bien. Ya. Entonces, el primer ejercicio que tenía era, era este, que era calcular simplemente el torque eléctrico a partir de esto. Eh, y bueno, algo que no hice la vez pasada y lo hice después y puede que sea mejor hacerlo al tiro, es que escribir los enlaces de flujo al tiro no es una mala idea. El enlace de flujo A va a ser multiplicar simplemente esta matriz y va a ser L1 más L2 cosenos de 2P. Este P a veces lo colocan y son polos. En realidad es polo, es un polo magnético. A veces lo colocan y solamente como para que ustedes se familiaricen con los polos, porque después se ocupan mucho. Y eso, para que... ¿Pares de polo o polos? Yo, la verdad que con P, creo que es pares de polos, pero este ejercicio lo saqué de la tarea que era la vez pasada, pero generalmente lo definen arriba. En conversión lo vemos como pares de polos, ¿cierto? P. Sí. Ya, claro, entonces, claro. Pero generalmente lo definen arriba en el enunciado. Ya. Claro, pero esto puede ser pares de polos. Pero es más que nada para que se familiaricen, si aquí simplemente, creo que ni lo ocupamos, queda como una variable dando vuelta. Y se ocupa como en los enunciados cuando preguntan qué pasa si es que el número de pares de polos aumenta y así. Bueno, bueno, aquí todavía no escribo todo esto. Bueno, esto queda, esto, que simplemente es I por IA más L2 y el ACB queda L2. Si se fijan que esto siempre tiene... a todo esto, se fijan que esto no es igual L1 con L2 pero sí L1 es igual a L2. La mutua casi, o sea, la mutua siempre es igual, la inductancia mutua. Eso igual viene de los contenidos pasados. Aquí me equivoqué, esto no sé. Eso sí. Y este sí. Ok, entonces aquí al tiro podríamos salir de la duda de si es que uno parte desde un lado o no. Eh, pero bueno, lo principal es que tengan claro esta ecuación que la había anotado. La voy a escribir también. Ahora sí lo quiero hacer más lento, que creo que la identidad pasó muy rápido esto, no sé si quedó muy claro. Bueno, esta expresión y uno integra directamente y antes de integrar es bueno colocar nuestros caminos que vamos a seguir. Pueden colocar simplemente esto. Hagámoslo de las dos maneras. Primero así. Y después hagámoslo. Pero siempre bueno, esto puede variar lo que está acá. Primero puede ser y beta, después y alfa, y después el ángulo, pero lo que no puede variar, ahí, aquí, lo que no puede variar es esta de acá. Esa siempre tiene que partir desde el estado cero. Más que nada porque se elimina esta variable que uno no conoce. Es la que uno está buscando, de hecho. O sea, uno puede partir de las otras, pero les va a quedar esa variable dando vuelta, entonces no se puede resolver el ejercicio con una variable más. Tendríamos que saber cuál es el valor del torque eléctrico cuando ya existen corrientes y no lo sabemos. Entonces nos aprovechamos de saber, eso es como la otra ecuación que uno saca de saber que cuando no hay, sí, dime Juan, que cuando no hay corrientes,
cuando no hay corrientes, independiente del ángulo, no hay torque eléctrico, no hay. A menos que se especifique lo contrario, y si se especifica lo contrario, usted en el momento cero lo reemplaza. Si dicen que el torque eléctrico, no sé, tiene tal valor al momento cero, ustedes lo reemplazan aquí y después lo despejan. Ahora sí, mejor. Ah, justo eso te iba a preguntar. Así que, vale. Ah, ok. Sí. Sí, de hecho, creo que el certamen antepasado colocaron esa pregunta y como que nadie supo muy bien qué hacer, pero era simplemente eso. O sea, no hay más. Pero ojo que, por ejemplo, ¿qué hubiese pasado si el torque eléctrico al principio dependía? Si el torque eléctrico al principio le colocan que es y alfa, eh, y no sé, y alfa cuadrado por L2 por coseno, ahí de todas maneras va a ser cero igual, porque y alfa ya es cero. No sé si se entiende eso. Ahí de todas maneras va a ser cero, pero si por alguna razón ya lleva una velocidad, no sé, en un caso hipotético, que ya lleva un cierto valor o un valor constante, que es muy extraño porque cuando no hay corriente se supone que no debe haber torque eléctrico, pero si se llega a mostrar, ustedes lo colocan, no sé, por último 2 o un valor así, 2 por L2 por coseno, algo raro, que siempre va a depender del ángulo, porque es lo único que ustedes tienen. Ya volviendo. Volviendo. Hacer esto. Bueno, vamos a hacer los dos casos para que se note que da el mismo resultado. En el primero vamos a tener la integral, ¿cierto? Bueno, al principio, como esto ya es cero, ya dijimos que no hay, es cero. Entonces bueno, lo voy a anotar, pero es cero. El divide cero, y aquí es bueno colocar a veces, ustedes pueden colocarlo o no, pero es bueno colocar eso. Aquí con otra variable para que no se confunda. De cero hasta... Bueno, eso es cero. Eso es cero. Y ahora la integral de el i alfa, que lo tenemos aquí, ¿cierto? Respecto a i alfa. Entonces, aquí i beta es cero, entonces todo esto de acá nos queda cero. Así solamente nos queda el valor de acá, y sería L1 más L2 coseno de 2 i alfa por i alfa al cuadrado dividido en 2. ¿Cierto? Y bueno, después viene i beta. Ahora estamos acá. O sea, el resultado de la integral de esto es lo que tenemos aquí. Y ahora estamos acá. Y va a ser L2 seno. Ah, no. Ah, sí, sí, sí. Porque aquí alfa ya existe. Eso era lo que quería explicar. Aquí alfa ya existe, entonces ahí sí va a ser L2 por seno de 2 triángulo por I alfa por I beta, porque va a ser la integral de esto respecto a I beta. Como no hay una variable, se le agrega nomás para obtener la derivada. Y esta expresión de acá al cuadrado dividido en 2. ¿Cierto? Bueno, y este es el caso 1. Si nosotros partimos desde I alfa, y si partimos desde el otro, vamos a tener 0 acá, vamos a obtener L1 en este lado. Ahora estamos haciendo como si el I alfa parte con I beta y con I0. Perdón, estamos partiendo con el enlace de beta, partiendo con corriente beta y alfa 0. Ah, sí, creo que fue lo mismo que dije dos veces. Bueno, pero sería L1, L2, coseno
porque eso sería así porque aquí I alfa es 0 y solo tenemos I beta, ¿cierto? Que es lo contrario a lo que teníamos antes. Y en el otro lado vamos a tener, bueno, esta misma expresión de acá. ¿Se me expresión de ahí? Más este que ahora sí tiene el beta y lo tiene como variable, y como esta matriz tiene el mismo signo ahí, o sea, la misma inductancia mutua, también tenemos el mismo valor acá, que este. Era eso. O sea, simplemente el mismo valor para los dos, independiente de los caminos, que creo que alguien lo había preguntado la ayudantía pasada y quedó como medio dando vuelta. Eso. Bueno, y eso ya es un gran paso. Con eso ya obtenemos la coenergía. Si preguntan por calcular la coenergía del sistema, ya la tenemos escrita. Y el siguiente punto es simplemente calcular el torque eléctrico, que vendría siendo la derivada de nuestra coenergía parcialmente respecto a al grado de libertad, que en este caso es el ángulo. Y aquí simplemente es derivar esta expresión, que me dio como resultado eh, IB cuadrado por L2 por P. Y aquí más 2 y alfa por I por L2 por P por coseno de 2. Bueno, ahí queda esa expresión. Y ahí ya obtienen el torque eléctrico, y de las preguntas hacia adelante pueden ser, eh, pueden ser en un sentido como, ¿qué pasa si ahora I alfa es igual a I beta? Generalmente estas preguntas, o sea, ustedes tienen que pensarlo bien, pero estas preguntas no, hay muchas personas que a veces como que piensan que va a afectar a esta matriz en general, pero afecta a los resultados nomás porque I alfa es independiente de I beta. Entonces, si son iguales en valor, no tiene por qué afectar el valor de la matriz. Bueno, en este caso ya obviamente no, porque nos entregan la matriz, pero cuando nosotros calculamos la matriz de inductancia de un circuito magnético, por ejemplo, y ambos circuitos no están, son independientes de las piernas en las que están, uno puede reemplazar simplemente. O si está abierto, por ejemplo, generalmente preguntan qué pasa si ahora se deja abierto un circuito, y ahí uno hace I alfa igual 0, simplemente. Y cuando está cortocircuitado, ahí uno hace el flujo igual 0, porque no puede haber flujo si está cortocircuitado el devanado del lado, que creo que fue lo que pasó en el certamen pasado. Y ahí quedaba un flujo igual al otro flujo, creo, algo así. Que el flujo central al final queda igual al flujo de la izquierda. No sé si hay alguna pregunta respecto a esto, para pasar a otro ejercicio que tenía más o menos como de campo eléctrico, que no lo habíamos visto antes. Todo ok No por acá, tiene, hermano. no tiene el certamen donde salía con una condición inicial del torque. Lo tengo por ahí, lo voy a buscar y lo voy a mandar. Lo voy a subir al, a la página. Ya. Pero creo que ahora no se va a ver si. Pero puedo borrar todo, ¿no?
Bueno, el otro ejercicio era un ejercicio que apareció en un control, que no lo tengo tampoco por aquí, pero me acuerdo que lo anoté en su momento, así que lo escribí respecto a lo que tenía anotado, que era un cilindro y que tenía una fuente de tensión aquí y al final era como para justificar que se formaba un condensador cilíndrico. Entonces, bueno, aquí era el mismo principio para obtener la capacitancia, que era simplemente con ley de Gauss, uno podía obtener la capacitancia. Eh, Simplemente haciendo la típica función de que con esta función, aquí siempre se cumple casi lo mismo, que los bordes se pueden desplazar, o sea, despreciar, y el campo es constante, entonces uno calcula el campo, uno calcula con el campo la tensión, y con la tensión ya tiene la capacidad, porque uno tiene que la carga, en el fondo, es igual a capacitancia por tensión. Bueno, en realidad es bien general lo que iba a mostrar, que, bueno, a ver, voy a aprovechar de hacerlo al tiro para que quede como un poco más claro, que uno tenía B por I igual a la derivada del trabajo eléctrico y la derivada del trabajo mecánico. Entonces, ¿qué pasaba en este ejercicio? Que nos colocaban, además de esto, nos colocaban como un medio que estaba aquí un medio, y que este medio iba subiendo hacia arriba con un nivel igual a esto, a ese signo, que creo que es chi. Entonces iba aumentando y al final nos quedaba que estos valores de acá, de capacitancia, que no sé si se acuerdan que era como, no recuerdo ahora específicamente, pero creo que era algo así como A dividido en epsilon 0 por D, creo. No recuerdo muy bien. Al final, este epsilon 0 cambiaba respecto al valor del área. Eh, claro, porque el área se calculaba como el largo por el valor del radio, o algo así. No recuerdo muy bien ahora, pero el punto es que las variables siempre van a depender de un valor que está cambiando. De eso se trata el capítulo 12, que todo lo que vimos ahora cambia, está cambiando respecto a una variable. Entonces, nosotros teníamos esta función y nosotros sabemos que B por dq dt es igual a este valor más este valor el que nosotros estamos cambiando, que ahora va a ser reemplazado por fuerza eléctrica. Esto siempre se traduce en fuerza eléctrica por el tema del momento que nosotros vimos igual en física, lo vimos, que uno si tiene trabajo es igual a fuerza por una unidad de distancia. Sí, esto es así. Y por otro lado teníamos la coenergía, que era lo mismo que vimos en la ayudante pasada, que de QdB es igual a d el trabajo eléctrico y el trabajo mecánico, que bueno, el mismo que tenemos arriba. Entonces voy a escribir aquí. Entonces aquí queda como más o menos clara la demostración, espero que quede clara. Esta es una de las ecuaciones y esta es la otra. Y con esto uno tiene la forma de coenergía. Entonces, de Q de B vamos a tener dq por B más Q por regla de la cadena, más Q por dB igual a de esta ecuación viene todavía acá. Y si uno ocupa la ecuación 2 acá,
esta que tenemos aquí. Esto es de T. Si uno ocupa esto, simplemente reemplazar. Y ¿dónde tenía? Ah, perdón, no, aquí me equivoqué. Este valor de acá no era esto, era con energía. Perdón, ahí sí me traspapelé. Esto es con energía. De hecho, eso era lo que estábamos sacando. Esta es la fórmula de coenergía y esta es la fórmula de trabajo. Eso era lo que no me cuadraba en mi escritura. Esa es la fórmula de coenergía. Entonces, ahí sí la podemos despejar. Claro, ahora sí podemos despejar, escribir lo que tenemos acá, ahí abajo, y vamos a obtener acá. Reemplazamos esto. Nos queda por si es que llegan a preguntar algo así como de demostración, que sí se ha preguntado. No, espérate, esto lo escribí al revés porque primero va a fuerza. Ahora sí escribo lo que tenía. Simplemente reemplacé esta ecuación que tengo acá, este valor que está aquí, lo reemplacé con este valor que está acá. ¿Cierto? Y aquí sí se pueden ir estos dos términos y nos queda la coenergía en función de lo que dije al principio. La derivada de la coenergía es igual a fuerza eléctrica queda esta expresión, ¿cierto? Que es la fórmula de la coenergía. Y con esta expresión de aquí, uno puede obtener la coenergía derivando directamente. Y aquí es el mismo concepto. Si no hay tensión, no puede haber fuerza eléctrica. Entonces, para tensión cero, independiente de la distancia en la que yo me encuentre, va a haber cero. Eso es una de las cosas que tenemos que saber desde antes. Y después integrar nomás. Y nos queda lo que había dicho al comienzo de la clase. Q dB de T, que Q se puede escribir como C por B, que es esto de acá. Y ahí igual nos va a quedar la misma expresión, un medio de, o sea, que es integral de C por dB de T. Y aquí esta capacitancia puede tener los mismos parámetros que habíamos visto. Parámetros que van a depender de A partido en epsilon 0. Pero que no dependen, aquí lo que se está derivando, integrando es la tensión, no son distancias. Entonces, hasta ese punto bien. En lo que se afecta es cuando uno calcula la fuerza eléctrica. Entonces aquí vamos a tener eso. Y vamos a tener que la fuerza eléctrica finalmente es igual a esto por nuestro grado de libertad, que en este caso es la distancia. Y sería la derivada simplemente de esto respecto a la distancia, que esto es lo que está dependiendo respecto a la distancia. Esto es bien general, pero el ejercicio se los puedo subir, que en realidad no quise hacer el ejercicio porque era mucha álgebra y se puede perder un poco la idea. En la ayudantía pasada hice algo así, hice como un ejercicio con mucha álgebra, pero creo que queda como en nada si no se entiende bien esto. Así que esto que se entienda bien, yo les voy a subir el ejercicio para que lo revisen bien y ahí van a notar lo que les estaba diciendo. Sí. Y bueno, y el último caso que es como el más... Ah, no sé si hay dudas con respecto a esto. ¿Hay alguna duda? Recuerden que cuando integran, antes de integrar es como importante colocar los caminos que uno está siguiendo. Eh, es importante porque ahí se da a entender que están entendiendo cómo se ocupa los campos conservativos, que en realidad es el gran tema del curso. En esto se resume todo el contexto de QS y MQS que estamos trabajando.
Cuando se trata de campos eléctricos, estamos en contexto de QS y en el otro, en el contexto de MQS. Vamos a hacer el otro ejercicio que es como el que más, el típico. Pero creo que puedo borrar todo mejor así. Que lo quiero hacer también súper simple para que se pueda entender. Tenemos nuestro circuito magnético. Y aquí tenemos dos devanados generalmente. Pero a ver, vamos a hacerlo bien. El primer devanado va a ir entrando. Y el segundo devanado va a ir así. Claro, y aquí hay uno. Acá hay dos. Entonces, la forma de resolver esto es como ya lo sabíamos. Aquí va a haber un flujo hacia acá. Y acá va a haber un flujo hacia acá, que van a ser el mismo flujo. Flujo 1 va a ser igual a flujo 2. Eso vendría siendo la ley de Gauss en general, que cuando hay una ventana no es tan complicado de entender. La ley de Ampère, que si se recuerdan, hay tres leyes que gobiernan este ejercicio, que es simplemente que los HDL van a ser igual. Ah, pero aquí me salté algo. Estoy yendo demasiado rápido. Esto tiene permeabilidad infinita y en este tipo de ejercicios siempre hay una placa que se está moviendo, que es como para que se... Lo voy a dibujar así. Hay una placa aquí, se está moviendo, y aquí hay una distancia 0,5 d. Y acá igual. Esto tiene o sea, ancho W y profundidad hacia adentro de la pantalla. No sé cómo dibujarlo. Hacia adentro tiene una profundidad que siempre se hace con esas letras. Entonces, a ver, creo que sí, no, va a quedar horrible si lo intento dibujar. Pero hacia adentro tiene una profundidad. Creo que hay un poco más. Bueno, entonces ahora sí, la ley de Ampère va a ser sí, la integral del campo en un DL, que en este caso el DL que se está ocupando es 0,5D y 0,5D en total va a ser, eh, bueno, igual lo podemos escribir así, H1 por 0,5D más H2 por 0,5D. Y al otro lado vamos a tener las corrientes que, si recuerdan, teníamos una convención respecto a cómo le leíamos esto. Si era hacia acá, X era positivo. Si era hacia acá, X era negativo. Hagámoslo hacia la derecha. Entonces vamos a tener H1 aquí, H2 acá, y aquí vamos a tener X entrando y X entrando. Y acá vamos a tener entonces finalmente vamos a tener, como H1 y H2 son iguales, vamos a tener H1 por D es igual a N1 por I1 más N2 por I2 y H1 va a ser igual a N1 por I1 más N2 por I2. Hasta acá no afecta esta placa que se está desplazando hacia arriba. Recuerden que el ejercicio es que se está desplazando una placa. Esto puede ser esta placa, puede ser una pierna completa. Perdón, eso no es una placa, es como un trocito de la pierna que se está sacando en realidad. Bueno, H1. Entonces, cuando ya entra a jugar la pierna es cuando metemos el flujo, que el flujo va a ser igual a área por H1 por un sub 0. Y aquí, claro, el área va a depender del W, que es el ancho de la pierna que está acá, menos la distancia que se está moviendo por A, eso es área, por H1
por mu sub 0. De ahí nace el área. Y ahí podemos tener los enlaces de flujo, que ya sabemos que los enlaces de flujo, esa es la ley de Faraday, que, bueno, aquí los dos están en convención carga, que es como la conversión más fácil de notar, para no alargarlo tanto, que es N1 por flujo 1 simplemente, y flujo 2 va a ser N2 por flujo 1, que en este caso igual al flujo 1. Entonces vamos a tener el flujo 1 acá. Bueno, en realidad vamos a tener L11, L12, L21 y L22 multiplicado por las corrientes I1 y 2 de acá. O sea, L11 va a ser igual al flujo 1 por N1. Simplemente. Y eso, por la parte que tiene I1, que nace de este I1 que está acá. Ahí es simplemente despejar. Eso más que nada era como resumen de cómo se llegaba a esa ecuación, que no creo que haya mucho problema con eso. Y bueno, aquí, de aquí en adelante, el mismo razonamiento que teníamos, este flujo, o sea, esta coenergía va a depender de fuerza eléctrica, si es que se está variando la distancia, por el desplazamiento. Y acá flujo, o sea, enlaces de flujo, tanto enlaces de flujo como que tengamos por las corrientes. Derivadas de las corrientes. Y bueno, lo mismo. Al final la fuerza eléctrica va a ser igual a la derivada de esto en nuestro grado de libertad. Aquí los campos, o sea, las posiciones que se eligen también son las mismas. Perdón, eso tiene que ser de uno en uno. Y luego las... Y eso, chiquillos, no, era lo que tenía preparado para hoy día. Salió un poco corta esta ayudantía, pero era más que nada porque no no la teníamos pensada hacer. Pero eso, no sé si hay alguna duda. En realidad tenía pensado más resolver algunas dudas que tuvieran. Y, y eso. No tengo más. Disculpa, Sí, dime. que, bueno, acá no sé si estoy inventando más bien, pero había escuchado, creo que Urrutia, que decía que entraría en cierta en materia de vectores. No estoy 100% seguro, pero no sé si eso tiene sentido, ¿De vectores? claro. Eh, claro, es que por eso decía que aquí entra todo el... Ah, claro, si les dijo que les podían entrar vectores, puede ser porque entre ley de Biot-Savart, puede que entre, para calcular ese campo magnético con el que está diciendo, que tendría la misma forma de... yo creo que va a ser algo más parecido como al cilindro que les coloqué recién, pero con ley de Biot-Savart. Es que al final, cuando se tratan vectores en campo, generalmente es por no sé si recuerdan, que por eso siempre lo escribe, que uno tiene el plano cartesiano, ¿cierto? Y tiene un punto que lo coloca como R, que es en el que uno está evaluando, y está la carga que la coloca generalmente como R con. Entonces, yo creo que con eso puede tratar vectores. Si le dijo vectores, yo creo que va a ser para que se preparen calculando campo magnético y campo eléctrico. Y eso es lo que se me ocurre en realidad. Porque dijo que entraba el capítulo 11 y el capítulo 12, que es básicamente lo que habíamos visto ahora. No creo que entre algo muy diferente a lo que hayamos visto, en realidad. ¿No entra lo de ondas? ¿Qué cosa? ¿Ondas? Sí, ondas.
O sea, en realidad yo no sé si pueda entrar, pero no lo sé, no sé en realidad, no te puedo asegurar, pero no lo he visto, no he tenido algún certamen donde haya entrado algún ejercicio así. Podría buscar en el capítulo 12, creo que en el capítulo 12 al final. ¿Vieron ondas en realidad en el curso? Digo, como vector Nosotros de sí, pointing y eso. pero yo le envié un correo al profe preguntándole si entraba. Y me dijo que no, que quizá al inicio nomás, pero no lo que vimos en clase. Porque no alcanzaron los dos profes a ver lo Claro. mismo. Onda es siempre el capítulo 12, que es como el último capítulo que se ve, pero que, pucha, no creo que, a ver, tengo por aquí una ecuación que, no, pero en realidad no afecta mucho. Usted no sé si alguno ha dado 140. eh, Como que onda se viene más como al campo donde ya se mezcla MQS con NQS, que es cuando muestran que el campo y el campo eléctrico y el campo magnético tienen como un espectro de variación, pero no, en realidad no sé cómo podría entrar a un ejercicio o algo así. Voy a buscar, si pillo algo lo mando, pero claro, como no entra, siempre se ve al principio del capítulo 12. El capítulo 12 casi nunca se alcanza a ver en realidad en el curso. El profe dijo que entraba dipolos. No sé a qué se referirá específicamente, pero eso. Mm, Dipolos. Bueno, en realidad dipolo es lo que vieron, creo que, no recuerdo que año antes fue, pero ya vimos dipolo de hecho. No sé si se recuerdan. Era como cuando uno tenía un objeto polarizado eh, y que se cargaba. Tampoco tengo nada preparado respecto a eso. ¿Cuándo es el certamen? El miércoles, ¿cierto? Sí, parece que este miércoles sí. Voy a ver si pillo un ejercicio y resolverlo rápidamente respecto a dipolo, pero no sé qué podría entrar a dipolo. Fue algo que vimos hace rato igual. ¿Qué fue lo último que vieron en clase? Lo último que se vio. Eso es como de dipolo en antenas, ¿no es todo el profe? Como un ejemplo de una antena, no sé. No entendí muy bien, la verdad. Mm. Bueno, lo voy a ver, lo voy a buscar y ahí le escribo qué encuentro. Que la verdad que no tenía visto eso. Como les digo, esta identidad como que no la tenía bien, o sea, como que no la teníamos bien definida. De hecho, mañana no la podía hacer porque tengo un certamen. Por eso la adelanté igual. Eh, y eso. Algo quizás que pueda ayudar es siempre recordar que en la tarea igual apareció que estas ecuaciones que tengo acá, chuta, se ven horribles, que siempre ayudan eh, cuando uno cambia de un medio a otro. Más que nada que el producto punto entre un campo y el otro, eh, o sea, la componente normal de un campo, cuando se traslada, siempre tiene que ser, o sea, para que esto suceda, siempre tiene que haber una densidad de carga. Pero en realidad no sé si puede entrar, lo tenía anotado aquí, me acordé de mencionarlo. En el último certamen se ocupan como todas lo que hemos visto en el curso, entonces por eso. Voy a dejar de grabar.